¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de herramientas informáticas. Esta vez nos vamos a introducir en un nuevo programa, las planillas de cálculo. Comencemos. Primero vamos a abrir nuestra planilla de cálculo. En este caso contamos con la planilla de Microsoft, denominada Excel o Excel, ya sea como la queramos nombrar, según sea inglés o español. Como vemos, el programa Excel trabaja como el resto de los programas del paquete Office, también en una ventana de aplicación. Quiere decir que cuenta con una barra de títulos, según la versión una barra de menús, barra de herramientas, etc. Lo que aparece en este programa y no está presente en el resto de los programas es esta barra, denominada barra de fórmulas. Inmediatamente por abajo vemos que el área de trabajo consiste en una especie de grilla o tabla en la que vamos a trabajar. Bien, cada uno de estos pequeños rectángulos que están aquí en nuestra área de trabajo se denominan celdas. Cada celda tiene un nombre. ¿Dónde vemos ese nombre? Acá, a la izquierda de nuestra barra de fórmulas. En el caso de esta celda se denomina D7. Quiere decir que Excel trabaja con coordenadas. Todas las planillas de cálculo trabajan con coordenadas. Quiere decir que cada uno de estos rectángulos denominados celda toman su nombre de la intersección entre una columna, que serían todas estas celdas alineadas en forma vertical. Eso sería una columna, como también su nombre deriva de todas estas celdas que están ordenadas en forma horizontal, de esta manera. Las horizontales se denominan filas y tienen por nombre un número. Cualquiera de ellas, yo haciendo clic en su nombre, veo que se selecciona toda esa fila. Si yo hago clic en el nombre de una columna, se selecciona toda esa columna. Muy bien, entonces, volvamos a repasar. Si yo estoy parado, es decir, el cursor lo llevo hacia una determinada celda y hago clic, es decir, la selecciono, inmediatamente se pone el nombre de esa celda. La celda, entonces, por definición, es la intersección de una columna, en este caso la columna C, y la fila 4. Por lo tanto, se llama C4. Otra cosa que podemos también realizar es seleccionar varias celdas. Si contamos con un mouse o con el pad de nuestra laptop, podemos seleccionarla simplemente haciendo clic en su botón principal y arrastrando. Así seleccionamos varias celdas a las que vamos a denominar rango. Es decir, que rango es el conjunto de celdas seleccionadas. Eso es un rango. Celda, entonces, es cada uno de estos rectángulos, ¿sí? Y rango es un conjunto de celdas o rectángulos seleccionados. Bien, ¿qué pasa si no contamos con un pad o no contamos con un mouse? ¿Podemos seleccionar un rango? Sí. Simplemente tenemos que mantener apretada nuestra tecla Shift y con las flechitas que encontramos en nuestro teclado nos empezamos a desplazar. Puede ser hacia abajo y posteriormente hacia la derecha. Y así vamos a determinar un rango. Muy bien. Vamos a ver cómo escribir dentro de nuestras celdas. Yo selecciono una celda
y puedo escribir cualquier cosa. ¿Sí? Puedo poner dentro de una celda varios tipos de valores, varios tipos de datos. Ya los vamos a ir viendo a lo largo de nuestros tutoriales. Lo que aparece en la celda también lo veo en mi barra de fórmulas. Si yo quiero seguir ampliando lo que estoy escribiendo acá, también lo puedo hacer desde mi barra de fórmulas. Puedo hacer clic directamente en la barra de fórmulas hasta que se ponga el cursor y puedo continuar escribiendo. ¿Sí? Si yo aprieto Enter, el cursor se va desplazando hacia abajo. Eso es por defecto. ¿Se puede modificar? Sí. Podemos ir a las configuraciones de nuestro programa para que cuando yo apriete Enter, por ejemplo, se desplace hacia la derecha. Sin embargo, por defecto, cuando yo aprieto Enter, el cursor baja, desciende. Por lo tanto, siempre nos va a convenir ir llenando los datos en forma descendente a través de columnas. Pero ese tipo de detalles nos vamos a ir dando cuenta a medida que vamos trabajando en nuestra planilla de cálculo. Tenemos otro detalle. Si yo vuelvo a hacer clic en la celda donde tenía escrito y por error o haciéndolo deliberadamente, yo escribo algo, inmediatamente lo que estaba antes se borra. Por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado si lo que yo quería hacer era ampliar el contenido de lo que había ahí dentro. Voy a explicar cómo hacerlo. Siempre que cometamos un error, podemos volver hacia atrás desde este botón que tenemos en la barra de títulos. ¿Sí? Si yo lo que quería era continuar escribiendo, tengo que hacer el clic con el mouse dentro de la celda para que se ponga el cursor y yo pueda seguir escribiendo. Si no quiero por ahí correr ese riesgo, puedo ir directamente a hacer el clic en mi barra de fórmulas y continuar escribiendo. Pero tengo que tener presente entonces que una vez que yo apreté Enter, si vuelvo a esa celda y escribo algo, sin hacer ese doble clic que me permita a mí seguir escribiendo dentro, se va a borrar inmediatamente su contenido. Tengamos cuidado con eso. Vemos acá que esta palabra, vamos a escribir una palabra o una frase, ¿sí?, completa. Esta frase está ocupando el lugar de 3 columnas, es decir, en verdad, mejor dicho, 3 celdas. Pero yo lo que estoy viendo acá en mi barra de fórmulas es que esta frase está escrita solamente dentro de la celda B3. B3 es la celda donde estoy parado y este es su contenido. Si yo me paro ahora en C3 al ladito y escribo otra cosa, por ejemplo un valor, y aprieto Enter, la frase que tenía acá parece cortada. ¿Se borró algo? No, no se borró nada. Si yo me vuelvo a parar en la celda B3, veo que el contenido continúa ahí. Bien, ¿cómo hago entonces para ver ese contenido y que no quede oculto? Es cambiar el ancho de nuestras columnas y de nuestras filas. ¿Cómo se hace? De varias maneras. Por ejemplo, si yo me paro entre una columna y la otra, veo que el cursor cambia de forma. Cuando tengo esa flechita, quiere decir que si yo hago clic, se va a seleccionar toda esa columna. ¿Sí? Pero si yo me pongo en la unión de las dos columnas, lo que me permite hacer ese cursor es hacer un clic y desplazarme hasta lograr visibilizar todo el contenido de esa celda. En este caso, lo que hice fue ensanchar
la columna B hasta que se viera el contenido. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Excel me permite que parándome entre los dos nombres, o sea, entre B y C, no puedo pararme acá en medio, ¿sí? Tiene que ser siempre en el nombre de la columna, entre la columna B y la columna C. Simplemente haciendo doble clic, el ancho de la columna se ajusta al valor más ancho que tenga en esa columna, ¿sí? Se va a ajustar a ese texto. Hay veces que es conveniente, hay veces que no. Cambiar el ancho de las filas se hace exactamente igual, pero no es relevante, ya que cuando yo estoy dentro de una celda, si quisiera cambiarle, por ejemplo, el tamaño de la letra, inmediatamente el ancho de la fila se adapta a ese tamaño del texto. Por lo tanto, generalmente el ancho de las filas no se modifica. Si yo lo quiero ampliar o achicar, simplemente corrijo el valor del texto en esa celda o en esa fila. Restaría solo aclarar que las planillas de cálculo trabajan mediante libros. En este caso todavía a este trabajo no se le ha puesto ningún nombre, por lo tanto figura acá libro 1, que sería un nombre genérico que da Microsoft Excel. Si vamos abajo de nuestro espacio de trabajo, vamos a ver la hoja 1, hoja 2, hoja 3. Y acá a la derecha, a través de este icono, podemos seguir agregando hojas a nuestro libro. Si yo paso a la hoja número 2, puedo ver su contenido, que puede ser totalmente distinto al de la hoja 1. No se elimina el contenido de ninguna hoja. En cada hoja yo puedo ir haciendo distinto tipo de planillas, distintas tablas, todas pertenecientes al mismo libro. Cuando guardo este archivo, quedan todas esas hojas del libro guardadas. ¿Y cómo se guarda? Bien, tendríamos que ir arriba a la izquierda al icono de Office y vamos simplemente a la opción guardar como. Ya en una primera instancia nos muestra las más comunes formas de guardar nuestro archivo. La más común sería como libro de Excel, pero también tenemos opciones como convertirlo en un archivo PDF o también guardarlo con versiones anteriores de Office. Como dijimos en videos anteriores, a veces es conveniente guardarlo con versiones anteriores porque quizás este archivo va a ser abierto o se va a continuar trabajando en otra máquina que cuente con una versión más antigua de Office. Y teníamos nosotros siempre presente que los programas más nuevos pueden abrir todos los archivos más antiguos. Sin embargo, cuando yo cuento con un programa más antiguo, no puedo abrir archivos hechos con unas versiones más nuevas. Por lo tanto, depende de dónde vaya yo a abrir este libro, bueno, quizás me convenga guardarla con una versión más antigua de Office, ¿sí? Vamos a ver la manera común de guardarlo y se abre la ventana de guardar como. En la ventana guardar como, al igual que en el resto de los programas del paquete Office, yo puedo seleccionar entonces el nombre que le voy a poner a este trabajo y abajo entonces elegir cuál va a ser el formato que va a tener este archivo. Si dejo esto tal cual está acá, no lo modifico, bueno, se guardaría como un libro de Excel de esta versión de Office. Simplemente aprieto guardar y ya queda guardado nuestro trabajo. Bien,
Hemos visto entonces en esta introducción cuál es el área de trabajo, cuáles son sus barras, en qué consiste esta grilla o esta tabla que está compuesta por celdas o rangos, cómo escribir adentro de una celda, si es necesario puedo ensanchar una columna o una fila y cómo guardamos entonces nuestra planilla. Bien, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya servido este tutorial y nos vemos en la próxima. Bye.